Mis hermanos, nos ponemos en las manos de aquel que vino a enseñarnos las Escrituras, el Espíritu Santo. Y en esta noche decimos, gracias por tu presencia, Maestro Divino, con nosotros. Tú nos vas a abrir las Escrituras y en esta noche vamos a comer en abundancia. Señor, tenemos un corazón dispuesto para obedecerte. Estamos dispuestos para obedecerte, Señor, y sé que vas a hablar, porque cuando dice que tú no desechas al corazón contrito y humillado. En esta noche, Señor, reconocemos nuestra dependencia de ti. Te reconocemos, necesitamos, Señor, necesitamos que tú te muevas en nuestras vidas. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos el denuedo que solo el Espíritu Santo da para proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y decimos una vez más, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria al nombre de Cristo. Y sin más, hermanos, vamos allí a Filipenses capítulo 4. Aleluya, hay palabra de Dios en esta noche. Hay palabra de Dios. El Señor ha estado hablando. Y dice Filipenses capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 8. Mi hermano, queremos entrar en una relación personal con nuestro Dios. Nuestro Dios es vivo, es real, es verdadero, mi hermano, y ha enviado el Espíritu Santo para que esté con nosotros, el Paracleto. Y es más, dice la palabra del Señor, fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Dice Jesús que si nosotros obedecíamos sus mandamientos, el Padre y Él vendrían y harían morada en nosotros, con nosotros. Y están en nuestras vidas, mis hermanos. Pero ahora fíjense, dice la palabra del Señor, Filipenses 4, verso 8, por lo demás. O sea, ya en consecuencia, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo de amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vuelvo a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, o en esto se ocupe vuestra mente. Este es el remedio, la medicina para una mente que se deprime, para una mente que se desalienta, para una mente que a veces vaga locamente, ¿no es cierto?, sin control. Tenemos que enfocar nuestra mente en lo que nos decía la palabra del Señor. En esto se ocupe vuestra mente. O sea, todo lo demás hay que desecharlo. Y miren esto, mi hermano. Una vez le preguntaron a Winston Churchill, aquel que fue el primer ministro de la Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron, Mr. Churchill, ¿cuál es para usted el secreto del éxito? Y Churchill le dijo, miren, si usted me pregunta el secreto del éxito, no lo sé. Pero sí sé el secreto del fracaso. Y trate de conformar o de satisfacer a todos. Imposible, ¿no es cierto? Pero yo te digo una cosa, mi hermano. Sí hay, si se puede llamar el secreto del éxito. Yo le voy a llamar la fórmula o la promesa del éxito cristiano. Y está acá en el versículo 9. Leíamos el 8, en lo que se tiene que ocupar nuestra mente. Ahora leemos el 9. Y fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quiere más éxito que ese? Que Dios esté con nosotros. Aquel cuando vino
llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que lo experimente, que el mundo pueda ver que Dios está conmigo. ¿Ustedes se acuerdan cuando con José allí en la casa de Potifar, aquel funcionario del faraón? José estaba preso, había sido llevado a la cárcel por injuria, por la calumnia de la mujer de Potifar, ¿no es cierto? Lo acusó falsamente. Pero dice que Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Aleluya. Y vio su amo el egipcio. Y los que lo rodeaban también vieron que Dios prosperaba a José. Gloria a Dios. Y este es nuestro Dios, mis hermanos. No solamente quiere que tengamos salud, sino que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Nuestra ocupación es hacer que nuestras almas prosperen. Y acuérdense, primer paso, nuestra mente tiene que estar ocupada, como decíamos recién, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Cuando usted lee todo eso, y hay dos cosas que usted puede enfocarse con toda seguridad, con toda confianza. Una es la palabra de Dios, es la verdad. Y es inconmovible, es inmutable, no cambia, permanece para siempre. Una verdad a través de los siglos. Pero tenemos el Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Y saben qué otra cosa va a permanecer para siempre? El que hace la voluntad de Dios, no el que cree solamente, no el que hace declaraciones rimbombantes, sino el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Aleluya. A veces nos jactamos de ser iglesia de sana doctrina, pero yo les propongo, mis hermanos, que no nos llamemos iglesia de sana doctrina, sino iglesia de sana práctica, porque la práctica basada en la palabra de Dios es una sana práctica, es lo que el mundo necesita ver. Doctrinas son declaraciones, palabras, ¿no es cierto? Pero práctica, vidas, sobre todo entre semana, mi hermano, es lo que necesita el mundo ver. Cristianos de entre semana, no cristianos domingueros, ¿no es cierto? Sino de entre semana, porque al culto va aquellos que tienen necesidad o aquellos que no tienen otra cosa que hacer o los que buscan sinceramente a Dios. Hay gente que va a la iglesia por costumbre, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos porque hemos creído la palabra del Señor y porque la estamos poniendo por obra, ¿no es cierto? Gloria, gloria al Señor. Y ahora, mis hermanos, usted me dice, Luis, está lindo esto, que la presencia de Dios, que Dios esté con nosotros. Pero yo paso por tiempos de sequía, de aridez espiritual, donde me cuesta todo, donde no siento la presencia de Dios, donde... por supuesto, no nos tenemos que guiar por emociones, pero qué lindo que es cuando nuestras emociones responden al encuentro, a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Aleluya, dice que los montes se conmueven. Dice que los montes saltan como becerros de la manada ante la presencia del Señor. Los montes, las montañas. ¿Cuánto más nosotros, no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y había una experiencia que uno puede leer allí en el libro de los Salmos. Y les confieso, y otra vez se lo he dicho, los dos primeros salmos que yo aprendí en la vida cristiana fueron el 42 y el 51. Primero el 51, ¿no es cierto? El Salmo del penitente, y luego el Salmo 42. Y en esta noche quiero que entremos, no lo vamos a leer al Salmo, sino simplemente voy a hacer referencia porque nuestro estudio va a estar basado. Mi hermano, he sido inquietado por el Señor en mi espíritu que les comparta algo, pero quiero a modo de introducción, de entrada al tema, el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios?
Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mis hermanos, si usted ve la geografía de Israel, usted va a ver que es un territorio chiquito. Y en aquella época era mucho más árido, mucho más desértico de lo que es ahora, porque ahora, gracias al esfuerzo del pueblo de Israel, han logrado convertir mucho de aquel desierto en verdaderos jardines, en verdaderos vergeles, ¿no es cierto?, donde es tremenda la cantidad de verduras y frutos que se cosechan. Yo el otro día me crucé con un camión y decía vinos de Israel. Qué tremendo, ¿no es cierto? Exportan vino y acá a los Estados Unidos también traen. Y decía, en la época bíblica era una tierra muy, muy árida y aparte ocupada por enemigos, ¿no es cierto? Gente que vivía, présteme atención, metidos, sumergidos en la idolatría. Y usted sabe, cuando una nación está tan metida en la idolatría, en el paganismo, se refleja aún en la tierra, en el suelo, mi hermano, en la geografía. Naciones que han sido, por ejemplo, uno tiene la isla La Española, ¿no es cierto?, allí que es compartida por Dominicana y Haití. Y ustedes ven los grandes contrastes que hay entre esas dos naciones, ¿no es cierto? Mientras una nación, la dominicana, tiene la Biblia en la bandera, ¿no es cierto? Y ojalá que la tenga también en el corazón muchos dominicanos, ¿no es cierto? Como algunos de nuestros mejores amigos ya tienen la Biblia en sus corazones, ¿no es cierto? Que todo el pueblo dominicano pueda tener la Biblia en el corazón. Y decía, es notable cómo se refleja la actividad de un pueblo y de otro. Vemos la aridez que ha caído Haití, ¿no es cierto? La falta de recursos, los azotes que de tanto en tanto la naturaleza los castiga, ¿no es cierto? Ojo, no estoy diciendo que sea un castigo de Dios, vemos cómo la naturaleza es el reflejo muchas veces de la conducta de los pueblos que la habitan. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios mandaba a extirpar el pecado, no fuera cosa que la tierra se corrompiera y vomitara a los habitantes. Dios está hablando, mi hermano, a través de los desastres naturales. Es tiempo que empecemos a oír la voz de Dios. Dios no se queda así nomás. No es el juicio, porque el juicio va a llegar un día. No es el derramamiento de la ira de Dios, ya va a venir. Pero mientras tanto, Dios está señalando y Dios quiere mostrar en este tiempo, va a levantar gente que va a ser portadores de la bendición de Dios, porque Dios quiere hacer diferencia. Acuérdense que Dios es un Dios que marca diferencia. Él dice, el que está limpio, límpiese aún más, y el que está sucio, ensúciese aún más. Ahora, esa palabra es la que determina, mi hermano. Si tú amas la santidad, santifícate aún más, busca la presencia de Dios, aliméntate con la palabra de Dios. La bendición de Dios va a ser algo visible en tu vida, palpable, mi hermano. Me animo a declararlo en esta noche. La bendición de Dios va a ser palpable sobre tu vida. Créelo, recíbelo, empiézate a ver bendecido, mi hermano. Uno que bendice y no uno que está para recibir, mi hermano. Por eso yo oro por el pueblo de Cuba, para que realmente el pueblo pueda empezar a ver la verdad de la palabra de Dios. Que dice que los hijos de Dios van a ser puestos como cabeza y no cola, que van a prestar y no van a tener necesidad de andar pidiendo prestado. Es tiempo de que empecemos a experimentar la bendición de Dios. Por eso Dios todavía va a esperar un tiempo para la segunda venida del Señor, porque quiere que le conozcamos aún más en esta tierra, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Y entonces fíjense, decía, Israel, un pueblo, una nación desértica, ¿no es cierto? Piedra y arena. Si usted ve la geografía, tiene un solo río, el río Jordán, ¿no es cierto? Y un río que tiene 360 kilómetros y a veces un hilito de agua, que más o menos son 16 metros cúbicos
por segundo lo que vierte el Jordán en el Mar Muerto, que es allí su desembocadura, ¿no es cierto? Nada que ver con los millones de metros cúbicos que el Amazonas, por ejemplo, u otros ríos caudalosos del mundo. Pero qué hablar de las otras corrientes de agua. Y acá el salmista cuando dice, como el ciervo brama, suspira, desea, anhela fervientemente, ¿qué cosa? Las corrientes de agua, los arroyos, mi hermano. Ustedes saben que los arroyos, todos los arroyos son temporales en Israel. Hay temporadas de sequía donde los arroyos se secan. Acuérdense, sino que preguntarle a Elías. Se secó el arroyo, ¿no es cierto?, donde estaba. ¿Por qué? Porque no era tiempo de lluvia. Y decía, si tú te pones a estudiar el mapa de Israel, la hidrografía, que son los arroyos y los ríos, vas a ver que la mayoría de los cursos de agua son líneas entrecortadas, que eso significa que no es una corriente perenne, una corriente que está continua, sino que son temporales. Y por eso, mi hermano, el ciervo va a buscar el agua y no la encuentra. Está todo el paisaje, ¿no es cierto? Está el cauce, pero no hay agua. Y a veces nuestra vida puede pasar así. Está la causa, está el cauce por donde se deslizaba el río, está la escenografía, están las palabras, todo, pero no hay vida, no fluye el agua de vida, ¿no es cierto? Y el salmista dice, tengo sed de Dios. Y este es el primer paso para el avivamiento, que haya una sed desesperada por el Dios vivo, real, verdadero. Mi hermano, porque tú puedes estar sin comer un montón de días. Por lo menos más de 40 días, ¿no es cierto? Porque Jesús ayunó 40 días. Y algunos dicen que hasta un mes o 2 meses puede estar sin comer una persona, pero sin beber agua son muy poco tiempo, mi hermano. No puedes estar sin tomar agua, ¿no es cierto? Porque el agua es vida. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto más del 70%, 73% de agua, ¿no es cierto? Necesitamos el agua. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? ¿Cuándo vendré y le podré contemplar, experimentar su presencia? Si no estás sintiendo el deseo por la presencia de Dios, es hora de que le pidas, Señor, primero confiésalo. Dile, Señor, no siento, no tengo deseo de buscar tu presencia. Yo les puedo decir, mi hermano, Dios es fiel y cada día le pido, Señor, que tenga hambre y sed de tu presencia, que quiero estar delante de ti, presentarme delante. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque si no tienes sed, si no tienes un comparecer en la presencia de Dios, ¿sabes qué es lo que vas a escuchar de la gente? ¿Dónde está tu Dios? Y hoy por hoy son las palabras más dolorosas que un cristiano puede escuchar. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios que ocurre todo esto? ¿Dónde está Dios que criaturita? ¿Dónde está Dios que la frontera a los chicos? Eso es producto del hombre, mi hermano. Voy a decir una cosa. Muchas de las fábricas que estaban en Centroamérica se las llevaron para China porque querían ganar plata fácil y rápida. Y entonces la gente de allí, de Centroamérica, se quedaron sin recursos y entonces empezaron a venir cada vez más para acá. Vuelvan las fábricas a Centroamérica, vuelvan las fuentes de trabajo, mi hermano. Eso tenemos que orar por la gente. A veces decimos, no, tenemos que hacer murallas. No. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Acuérdense que en el antiguo Israel nadie podía tener la tierra a perpetuidad, sino que en el año del jubileo tenía que despojarse de eso. Mi hermano, nosotros servimos al Dios vivo, al Dios de Israel, no al Dios made in USA, al Dios que nos hemos creado acá en los Estados Unidos. Tenemos que volver al Dios de la Biblia, si queremos que el Dios de la Biblia sea real en nuestras vidas.
Y mis hermanos, vayamos rapidito a Génesis capítulo 26. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 26. Yo esta noche te propongo algo, mi hermano. Ser de bendición para otros. Que tu vida se convierta en una fuente de bendición. No solo para tus hijos, no solo para tu familia, sino para generaciones venideras cuando ya no estés más acá. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra. Génesis 26, verso 1. Estoy leyendo Reina Valera del 60. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Mis hermanos, ellos estaban en esa tierra, no porque se les había ocurrido, no porque Abraham un día dice, no tengo otra cosa que hacer, me voy a ir, quiero vivir en otro lugar, quiero experimentar de ser extranjero, ¿no es cierto? No. Dios lo llamó, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Estaba ahí por eso. Pero ¿sabes qué? Era la voluntad de Dios que Dios estuviera allí en esa franja de tierra. Pero vino el hambre, vino la prueba. Mis hermanos, toda fe, él salió, obedeció a Dios. Abraham es llamado el padre de la fe. Pero su fe tenía que ser probada. Y en esta noche yo te digo, si has creído, si has orado con fe, ahora prepárate que el siguiente paso es la prueba de tu fe. La fe para crecer tiene que ser probada, mi hermano. Por eso yo no me achico cuando viene y me dice, no, estábamos orando, pero la cosa se puso peor. No, confiemos que aquel que prometió es fiel. Lo que nosotros necesitamos de entrada es oír la voz de Dios, no suposiciones nuestras, no como el salmista allí en el Salmo 13 cuando dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, pondré consejos a mi alma? ¿Cuánto hemos desarrollado la teología del consejo? Donde nosotros, pero Dios no hizo esto y entonces ya andamos poniendo consejos, en vez de buscar qué es lo que dice el Señor. Y el Señor me prometió y fiel es y lo hará, dice, ¿no es cierto? Tengo que perseverar. Y ahí estaba Abraham, su fe fue probada, vino el hambre. Dios le prometió que los iba a sustentar, pero vino un hambre. Y se acuerdan que Abraham la primera vez vino el hambre y se fue a Egipto. Y allí en Egipto no solo que no edificó ningún altar en Egipto, un lugar de encuentro con Dios, sino que va a cometer una aberrante mentira de querer hacer pasar a Sara como que era su hermana para salvar el pellejo. ¿Se acuerdan? La prueba de la fe viene para desarrollar, para exponer las flaquezas de nuestro carácter. Los problemas vienen porque necesitamos ser desarrollados en nuestro carácter. Porque noten una cosa, ¿vieron? Abraham se fue a Egipto, ahora viene Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el amado. ¿Y qué hizo Isaac cuando vino el hambre? Y quiso hacer lo que había aprendido del papá. Salir a buscar el salvavidas en Egipto, en el mundo. Pero Dios se le apareció Jehová, dice, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Punto muy importante. No somos de esta tierra, somos extranjeros, somos peregrinos, mi hermano, estamos de paso en esta tierra. Estados Unidos ni Argentina no son mi destino final. Aleluya, mi destino final está allá con el Rey Eterno. Gloria a Dios, y sé que voy a estar, no por mi fidelidad, no por quién soy yo, sino por quién es Él. Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre digo, la familia Noé y su familia fueron salvados no por lo que ella, sino por la capacidad del arca para preservarlos. Y nuestra arca es Cristo Jesús. ¿Dónde está tu vida, mi hermano? Eso es lo que tenés que tener en claro, ¿no es cierto? Y entonces decía, Dios lo ataja, porque este ya se iba para Egipto.
ya lo ataja, le sale al encuentro, ¿no es cierto? Y le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Otra vez la promesa, estaré contigo. Eso es lo que queremos nosotros, experimentar la presencia de Dios. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Vos no busques las bendiciones, busca la presencia de Dios, que si Dios está, la bendición está asegurada, mi hermano, porque Dios es un Dios de toda bendición, mi hermano. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios es un Dios de bendición, mi Padre es un Dios de bendición, ¿no es cierto? Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, a ti, Isaac, y la descendencia. Nosotros por la fe hemos venido a ser hijos de Abraham, descendencia de Abraham. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios que le hace a Isaac? Viene también para nosotros, y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Ahora fíjense, saltamos al verso 6. Vamos a seguir leyendo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Cómo vamos a bendecir a todas las familias de la tierra? A través de la proclamación del Evangelio. El Evangelio es la puerta a todas las bendiciones, mi hermano. Entonces dice, por cuanto oyó. Ahí está, mi hermano. Por eso yo te digo, lo que uno hace puede ser de bendición para futuras generaciones, si es que el Señor no ha venido antes. Porque dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. Ya Abraham ya no estaba, ya Abraham ya se había ido, ya estaba en la presencia del Señor. Pero dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa es la razón que Dios le da para bendecirlo a Isaac, para prometerle la bendición. Lo que había hecho el papá. Yo te digo una cosa, abuelo, papá, tú eres la fuente de bendición para tu familia. Si estás conectado con la fuente verdadera que es Dios, ¿no es cierto? Y dice, habitó pues Isaac en Gerar. Gerar estaba en el límite de Israel y los filisteos. El desierto, ¿no es cierto? El desierto, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Ahí en el límite se quedó. Qué tremendo. Ahora, note una cosa, y después, si usted sigue leyendo, va a ver que va a cometer el mismo pecado que el papá. Porque le dijo a Abimelech, el rey, que la esposa, que Rebeca, era la hermana. ¿Ustedes se acuerdan? Después Abimelech lo va a ver acariciando a Rebeca por la ventana, y cómo es que se llama, y la va a ver acariciándola por la ventana y dice, pero esta no es tu hermana, esta es tu mujer, ¿por qué me mentiste? Y ahí va a ser descubierto. El mismo pecado, mi hermano. Acuérdate una cosa. Si el pecado no lo vencemos, no lo llevamos a la cruz, ¿no es cierto? Ese pecado se va a seguir transmitiendo en generaciones. Tengamos cuidado. Algunos le llaman maldiciones generacionales. Yo acá veo un pecado generacional. El mismo pecado que había cometido Abraham lo va a cometer Isaac. Va a querer salvar el pellejo con la misma mentira que dijo papá. Pero así todo, mi hermano, presta atención. Vamos a ir al versículo allí ahora. Vamos a leer el versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Ahora, mis hermanos, usted me puede decir, Gerar, ¿dónde estaba Gerar? Dijimos algo, estaba al sur de Israel. Si tuviéramos un mapa ahora, imagíneselo, ¿no es cierto? Israel, mapa de Israel. De un lado tiene el mar Mediterráneo o el mar Grande, del otro lado tiene Jordania, tiene lo que es la Palestina, todo
los vecinos, ¿no es cierto? Y para el sur, antes de llegar a la gran península del Sinaí, allí está la región de los filisteos, los moabeos y todos los amoneos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y allí estaba Gerar. Si usted tuviera el mapa, decíamos, usted buscaría la ciudad, Gaza, que está en la costa del Mediterráneo, y después más para el río Jordán está Beerseba. Y en medio ahí estaba Gerar, un punto intermedio entre Gaza y Beerseba. Y eran los filisteos una nación muy hostil, muy guerrera, una nación enemiga del pueblo de Dios. Pero saben una cosa, miren la sabiduría de Dios. Dice, no vayas a Egipto. Egipto era un imperio poderosísimo, que ya había sojuzgado a Israel por 400 años, mientras que los filisteos podían derrotarlos, pero no eran un imperio, no eran tan poderosos. Y entonces está ahí el mismo problema, los mismos temores, y surge la misma falla de carácter que había en el papá. Eso tenía que ser corregido. Mi hermano, el pecado tiene que ser corregido para que puedan venir las bendiciones de parte del Señor. Porque no es casualidad. Primero vino la promesa de Dios que dijo que lo iba a bendecir en todo. Pero viene este incidente, sale a la luz la gran falla de carácter moral que tenía, ¿no es cierto?, este muchacho, y cuando sale a la luz, es confesado, allí, ahora sí, fíjense, él puede hacer algo. Y yo te digo una cosa, mi hermano, cuando quitamos el pecado de nuestras vidas, vas a ver cómo la fe solita empieza a crecer. Empieza a crecer, porque este muchacho, mientras estuvo en la cabeza pensando cómo iba a resolver todo, qué es lo que iba a pasar, cómo iba a ser Dios, no había prestado atención a la palabra que Dios le había dado. Y la palabra era que él lo iba a bendecir en todo, allí donde tenía que vivir. Pero era un desierto, era una época de mucha sequía. Por eso había venido el hambre en la tierra, tremenda sequía. Pero ¿saben lo que hizo Isaac? Dice, y sembró Isaac en aquella tierra árido, arena, piedra. Si usted me hubiera dicho ganado, pero no, sembró, agricultura, en el desierto, en la arena, en la piedra. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Él recibió una palabra de Dios. Él la atesoró en su corazón, la creyó. Por supuesto, cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios, viene y se va a producir en una lucha en nuestro interior. Y ahí estaba el pecado en él. Pero otras cosas pueden ser el amor por las cosas de este mundo, los afanes, los placeres, ¿no es cierto? Queremos el oro y el moro. Yo te digo una cosa, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura, no por andar buscándola, no por sudar la gota gorda, por añadidura, pero dedica todas tus fuerzas a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Y el varón se enriqueció. En medio de una hambruna, en medio de una tremenda sequía, se enriqueció. Y no se enriqueció por usurero ni por nada, simplemente porque recibió una palabra de Dios, la puso en obra, la trabajó, la sembró a la palabra, y miren, tremenda cosecha tuvo. Y dice, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Acá está la lección que yo les quiero dejar en esta noche. E Isaac, dice versículo 17, se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Bueno, me salté el versículo 16, ¿no es cierto?
cuando dice que los filisteos habían cegado y llenado de tierra los pozos de agua que había construido, que había cavado Abraham. Ustedes saben, mis hermanos, que cuando no llueve, cuando no hay ríos a la vista, ¿de dónde sacar agua? Del mar es imposible porque el mar es salado, no se puede tomar. Lo único que queda es cavar profundo buscando las corrientes de aguas subterráneas. Y ahí sí que tenés que buscar a Dios, ¿no es cierto? No tenés un GPS, no tenés nada, aparatos electrónicos para que detectar dónde hay agua. Pero Dios te puede guiar, mi hermano. Y allí donde ellos dependían, necesitaban la guía de Dios. El Dios que hizo el planeta no sabrá dónde están las fuentes de agua, dónde empezar a cavar, ¿no es cierto? Porque ellos no podían andar cavando y decir, bueno, vamos a probar por acá, por allá, y llenaban el desierto de pozos. No, no tenían agua para tomar, ¿no es cierto? Pero note una cosa. Dice, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mi hermano, vino la bendición, pero también vino la envidia. Tengamos mucho cuidado cuando a otro le va bien, cuando otro empieza a ser nombrado y nosotros somos dejados de lado. Tengamos cuidado, mi hermano, que no nos pase como a Caín, ¿no es cierto?, con Abel. Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, fue y lo mató, porque dice sus obras eran malas. Y dice, Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Él se acordaba, no sé si tendrían un mapita anotado donde estaban los pozos, ¿no es cierto? Pero si le ponían nombre y todo, lo más probable es que tendrían algunos mapitas. Y allí buscó y empezó a cavar los pozos y le volvió a poner el nombre del papá. Pero nota una cosa, pozos viejos para tiempos nuevos. Acá hay una lección tremenda. Pozos viejos para bendición, para un mover nuevo, fresco, actual. Pero note lo que dice. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. ¿No es cierto? Rehoboth significa espacioso, o sea que ya había lugar para otros. Pero sin embargo, fíjense, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahora él no se quedó allí, no se quedó peleando por los pozos, se los dejó a los filisteos. ¡Qué tremendo! Mi hermano, nosotros no somos llamados para andar peleando por nuestras posesiones. Que nos han robado esto, que nos han robado esto otro. Y una de las cosas, mi hermano, que Dios me hablaba acerca cuando los filisteos te tapan los pozos. Pozo hablaba de influencia de vida. El agua es vida, es sustento, ¿no es cierto? Preparar los alimentos, vida. Y vienen los filisteos y te lo tapan. Ustedes saben que hubo filisteos en la década de los 60 que vinieron y mediante una demanda prohibieron o llevaron a juicio a la Corte Suprema que no se podía orar en las escuelas, ¿no es cierto? En las escuelas públicas de acá de Estados Unidos. En el año 1963, la Corte Suprema, por 8 votos contra 1, determinó que era anticonstitucional la oración en las escuelas, ¿no es cierto? A pesar, mis hermanos, hay que aclarar algo, a pesar de que los padres de los chicos que no querían que sus hijos participaran o tuvieran que hacer las oraciones, el Padre Nuestro y todo lo demás,
ellos podían presentar una nota, mandar una nota a la escuela para que no obligaran a los chiquitos de ellos, que eran ateos, no querían o no eran cristianos, para no participar, y estaba todo bien, vamos a decir, si se puede decir así, ¿no es cierto? Pero hubo una mujer, Madeleine Murray O'Hare, que fue aquella mujer criada en hogar cristiano, porque los papás eran presbiterianos y luteranos, ¿no es cierto?, que ya en su adolescencia se volvió en contra de todo lo de Dios y allí estuvo luchando, ¿no es cierto?, contra todo lo de Dios, y se ensañó, tenía el chiquito, su hijo en la escuela, y se ensañó, mediante eso le pidió al nene que escribiera en un cuaderno todas las veces que se hablaba de religión o de Dios o de la Biblia o la oración en la escuela, que tomara nota, y ahí está. Pero hay una cosa, mi hermano, no fue solamente esta mujer, hubo un movimiento de rebeldía, ¿no es cierto?, para que fuera oída esta demanda por la Corte Suprema, y por eso va a llegar a la Corte Suprema, y esta Madeleine Murray O'Hare sí alcanzó notoriedad porque fue el caso de ella el que recibió el veredicto. Pero mis hermanos, fue un mover que hubo, ¿no es cierto? Pero lo triste de todo que los cristianos, vamos a decir así, empezaron a presionar, ¿no es cierto?, a tratar mal al hijo de esta mujer, incluso a la mujer, después que salió el veredicto, de mucha gente de iglesia la amenazó de muerte. Y en la revista Life de la década del 64 salió un artículo donde decía Madeleine Murray O'Hare, la mujer más odiada de América. Y ella se jactaba por eso. A ver si me explico. ¿Dónde estaba Dios cuando esta mujer fue a la corte y sacó la oración de la escuela? Dios estaba en el mismo lugar. Lo que pasa es que Dios nos quería enseñar una lección. Y es que mientras el enemigo hacía eso, nosotros nos llenamos de odio, de resentimiento y los maltratamos. No fue el Espíritu de Cristo el que se manifestó a través de nosotros, como puede pasar muchas veces en las manifestaciones contra el aborto, ¿no es cierto? Y los gritos y esto y lo otro, tanto de un lado como de otro. Tenemos que aprender que Isaac le taparon los pozos y el enemigo va a querer tapar muchos pozos. Pero él se los dejó a los pozos, se fue a vivir a otro lado y de allí subió a Beerseba. Beerseba ya no era el lugar de los filisteos, Beerseba era donde Agar se había encontrado el pozo de agua. ¿Se acuerdan cuando iba huyendo de Sara y Abraham? Que Dios la encuentra, Beerseba, el pozo del viviente que me ve, o el pozo del juramento. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Le vuelve a confirmar la promesa. Dice, pero acuérdese, Dios te habla cuando volvés a hacer las cosas a la manera de Dios. Dios le habló de promesa, de bendición, y metió la pata con Rebeca haciéndola pasar por su hermana, ¿se acuerdan? Cuando soluciona este problema, Dios le vuelve a hablar y siembra a Isaac y Dios lo bendice. Después viene esta lucha por los pozos de agua. Entonces Isaac le va a dejar los pozos de agua a los filisteos. No va a pelear. Y ahí me acuerdo las palabras del Señor Jesús: si tu enemigo te quiere quitar la túnica, entrégale también la capa o el manto, ¿no es cierto? Y dice la palabra: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Ahora noten, estaban peleando por pozos de agua. Y más boca para tomar agua. Más consumidores de agua, podríamos decir nosotros. Cuando Dios multiplica, Dios provee, mi hermano. Y edificó, dice, y acá está
la razón, lo que tenemos que hacer. Y edificó allí un altar. Esa es nuestra trinchera de combate, mi hermano. Ese es nuestro lugar de defensa, el altar. Allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí, pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Un pacto de paz. Me va siguiendo, mi hermano, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Cuando no peleamos por nuestros derechos, aunque parezca que sí teníamos los derechos, nos prohibieron orar en las escuelas. Vamos a orar a las iglesias, mis hermanos. ¿O están llenas las iglesias en las reuniones de oración? Queremos llenar las escuelas. Queremos que los chicos nuestros oren y no oramos nosotros. Seamos adultos, mi hermano. Hay que decir las cosas. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y dice, fíjense en el verso 32, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. La ciudad de Beerseba sigue estando, mi hermano, como un testimonio de la fidelidad de Dios, que Dios cumple sus promesas, que la palabra de Dios es verdadera. Y en esta noche, ya para ir terminando, mi hermano, se necesita el agua. El agua habla de la bendición. Agua me habla del Espíritu Santo. Corrientes de agua, ríos me habla del mover del Espíritu Santo, mi hermano. Ahora, si no hemos estado esperando lluvia, hemos buscado agua por todos lados, pero nos hemos olvidado, mi hermano, presta atención con esto. El Espíritu Santo no va a venir como en el día de Pentecostés. ¿Saben por qué? Porque se derramó, porque antes no estaba. Pero ahora el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, mi hermano. Y ahora nosotros no tenemos que mirar al cielo, como dijo Jesús. Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vos, así va a volver. Pero ahora ustedes vayan y hagan la tarea. ¿Me va siguiendo? Entonces fíjense, ¿cuál es nuestra tarea? Yo en esta noche quiero que nos acordemos de aquella proclama que hace Jesús en el último y gran día de la fiesta. Juan capítulo 7, verso 38. ¿Se acuerdan? Era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta grande de todas las cosechas, porque allí venía la cosecha de las aceitunas o de los olivos, ¿no es cierto? De las vid, las uvas, ¿no es cierto?, de almendras, granadas y montones de otros frutos. Era un tiempo de regocijo de una semana que estaban viviendo en tabernáculos, allí en tienditas improvisadas, ¿no es cierto?, porque ellos tenían que recordar la salida de Egipto, cómo ellos habían habitado en el desierto, pero también es un tiempo de anticipación. Ellos estaban preparando para la venida del Mesías que un día iba a nacer, ¿no es cierto? Y tabernáculo se festeja a fines de septiembre, principios de octubre, que probablemente haya sido la fecha en que nació Jesús, mi hermano. Por la fiesta de los tabernáculos anunciaba ¿qué cosa? La venida del Mesías que iba a nacer. Y era en esa época. Y es muy probable que María y José no tuvieron lugar en el mesón, porque si en el mesón todos estaban en tienditas, ¿no es cierto?, allí improvisadas. Pero yo lo que les quiero llevar es a esto, mi hermano. En ese último gran día de la fiesta, de regocijo, de presentar ofrenda, si alguno tiene sed, hay todos los que están sedientos, todo lo que no les alcanzó, todos los que están frustrados, todos los que están necesitados, todos los que quieren el agua de vida. El que bebiere del agua que yo le daré, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán, saldrán ríos de agua viva. Acuérdate, mi hermano, cuando no hay ríos en la superficie, el mundo no te puede mostrar ríos, pero hay un río en tu interior que viene del trono de Dios. Acuérdate que el río de Dios viene del trono de Dios. Está en tu interior, está en tu espíritu, pero muchas veces hemos permitido que el enemigo tapara nuestro pozo, nuestro surgente de nuestro interior, ¿no es cierto?, con dudas, con carnalidades, con cuestionar la palabra de Dios, que será cierto, que no, no, pero Dios obra, Dios maestro y maestro, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, empieza a dejar que ese río, primero toma la decisión de cavar, sacar todo lo que hay en tu vida que ha impedido que el fluir del Espíritu Santo. Si has recibido las lenguas espirituales, empieza a hablar en lengua, ejercítate, mi hermano, pero también pide interpretación de lengua, porque allí viene mensaje de Dios, hay palabra de Dios en eso. Y termino, mi hermano, cuando dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Si vos atesorás la palabra de Dios, la recibís así, la trabajás y dejás que la palabra de Dios trabaje en tu corazón, en tu vida, dice, porque son vida a los que las hallan. Tu cuerpo se va a llenar de salud, mi hermano. Yo te lo puedo demostrar. Se va a llenar de salud, mi hermano, y dice la palabra del Señor, y medicina a todos tus huesos, a todo tu cuerpo, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Manar es cuando un manantial empieza, de un manantial empieza a surgir el agua. De tu corazón, mi hermano, si lo guardas, si atesoras la palabra de Dios, y muy pronto el Espíritu Santo va a empezar a fluir a través tuyo y va a empezar a tocar a otros con la vida del Hijo de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por este tiempo. Amén.